Buenas noches. Dios les bendiga, queridos hermanos, de manera muy especial. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios en esta preciosa hora. Glorificamos a Cristo el Señor porque nos da la oportunidad maravillosa de poder glorificar su nombre, entrar hasta la comodidad de su hogar y poder reflexionar en la palabra del Señor. Con ustedes, Kevin, el pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Lacey, por la gracia y la misericordia del Señor. Un cordial saludo, un fuerte abrazo a mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y a todos aquellos hermanos y amigos que también nos están dando seguimiento a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga de manera muy especial, siempre anhelando y deseando, hermanos, que el Señor bendiga cada vida, a los hermanos que ya están en sus hogares, que ya están disfrutando de esos ricos y suculentos alimentos. Que Dios les bendiga, que sea de gran provecho, y a aquellos hermanos que aún no han llegado de sus trabajos al hogar, que el Señor les guarde, que el Señor les lleve con bien y el Señor está con ustedes. Gloria al Señor. A los hermanos que trabajan de noche, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les proteja de manera muy especial. Hermanos, antes de entrar al texto que vamos a leer esta noche, déjenme preguntarle algo con honestidad y con mucho amor pastoral. ¿Sabe realmente hacia dónde va su vida en Cristo? Pregunto, hermanos, porque muchos creyentes recuerdan con claridad el día en que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el día que lo recibieron, la noche que sintieron que esa carga, que ese peso de pecado, ¿verdad? Se quitó y el Señor dio una nueva vida. Pregunto esto, hermanos, porque hoy en día hay muchos creyentes que solo recuerdan ese momento, pero viven en el presente confundidos, cansados, incluso están estancados, hermanos. Hay otros que viven enfocados en el hoy. Hay muchos que viven enfocados, hermanos, perdiendo el punto de vista de la gloria que viene. Y el pasaje que vamos a leer hoy, hermanos, no fue escrito para teólogos. Cuando hablo de teólogos, hablo de grandes académicos, porque en un sentido más genérico todos somos teólogos. Todo aquel que dice Jesucristo es el Señor, en ese mismo momento se convierte en un teólogo porque está aplicando algo que entiende de la Escritura. Así que este pasaje de hoy, hermanos, no fue escrito en ese sentido para aquella gente que tiene el pensamiento elevado, académico. No, fue escrito para creyentes comunes que necesitaban recordar algo que es fundamental, que la salvación no es un momento aislado. La salvación es una historia completa que Dios está escribiendo en nosotros. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra una secuencia clara, una secuencia ordenada y segura. Y quiero hablar en estos 4 puntos, hermanos, claves de este pasaje bíblico de Efesios capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo, perdón, hermano, nos enseña esa secuencia clara, ordenada y segura. Oímos el evangelio, creímos en el evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo y vivimos aguardando la herencia gloriosa. Hermanos, esto no es una emoción pasajera, es una obra eterna. Por eso, hermanos, acudimos a la palabra con reverencia. El apóstol Pablo dice en ese texto que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primero se oye el evangelio. La vida cristiana comienza cuando Dios, hermanos, hace que su voz llegue a nosotros. Nadie llega a Cristo por casualidad. Primero hay un mensaje que se debe oír. Primero hay un mensaje que se oye. ¿Cómo se oye? En Hechos 8, capítulo 4 al 6, la palabra del Señor nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Hermano, no dice que escuchaban distraídos, no dice que escuchaban por compromiso, dice que escuchaban atentamente. Y cuando escucho o leo la palabra atentamente, que escuchaban atentamente, es imposible que no venga a mi mente, y quizás a su mente también ya vino, Hechos capítulo 16, versículo 14.
donde la escritura dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos algo precioso, hermano. Oímos porque Dios abre nuestro corazón. Porque Dios abre el corazón. En Hechos 17:11, hermanos, la palabra del Señor dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos. Ok, primero escuchamos. ¿Qué se oye? Pablo nos dice en el texto, la palabra de verdad. Hermanos, no se oyen opiniones humanas. La palabra de verdad. Juan 17:17, el Señor en su oración sacerdotal, antes de partir, antes de ir hacia la cruz, hermanos, Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Pablo aclara, hermanos, es el evangelio de nuestra salvación. Hermano, el mundo está lleno de malas noticias. Solo basta con poner la televisión o poner la radio. Hermano, el mundo está lleno de malas noticias, diagnósticos, crisis, violencia, ¿sí? Muerte. Pero el evangelio es una buena noticia. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nosotros vemos la importancia de oír. ¿Por qué es tan importante oír? Oír con atención. Romanos 10:17 lo dice. Así que es la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces aquí nosotros vemos que hay ciertos obstáculos para poder oír también, hermanos. Ciertos obstáculos. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esa es la condición del ser humano, hermano. No quiere escuchar la buena noticia. No quiere, no puede, si no es por la ayuda del Señor. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hebreos 4:7 dice que si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, ¿está oyendo realmente la voz de Dios? ¿O solo está escuchando palabras conocidas? Luego la Escritura dice que se debe de creer en el Evangelio. Y habiendo creído en Él, no en cualquier cosa, hermano, en Él, en Cristo. Oír es necesario, pero creer es indispensable, hermanos. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer no es solo entender, hermanos. Creer es confiar. Creer es rendirnos ante Él. Creer es obedecer. Es, hermanos, depositar toda nuestra vida sobre Él. Obviamente esta creencia implica arrepentimiento. En Hechos 3:19 nosotros vemos el discurso de Pedro. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Creer implica redención, hermanos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, preguntémonos, ¿he creído de verdad o solo he aprendido un lenguaje cristiano? ¿He creído de verdad el evangelio de esa salvación? La Escritura dice, hermano, que después de haber oído y haber creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, el creyente, después de creer, después de ser regenerado, no queda abandonado.
Dios pone su sello de propiedad sobre nosotros. La garantía, hermanos, de algo que está más allá, que todavía no se ha manifestado, pero el Señor, amados hermanos, lo ha prometido y lo ha preparado para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 1:22 dice, hermanos, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La promesa anunciada en Joel capítulo 2, versículo 28, que después de esos días, de aquellos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios, hermanos. En Lucas 24:49, el Señor dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y Hechos 1:8, hermanos, qué preciosa promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este patrón, hermanos, esta sincronía que nos muestra el apóstol Pablo en la Escritura, es el mismo patrón, hermanos, en Hechos. En Hechos 8:12, versículo 15 y versículo 17, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué dice? Fueron bautizados. Entonces oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 12, versículo 15 y versículo 17. Vemos el orden nuevamente. Cuando creyeron a Felipe. ¿Qué creyeron? Lo que Felipe anunciaba. ¿Qué anunciaba Felipe? El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó? Que fueron bautizados. Y entonces oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 19, 2 y 6 dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos decían, no hemos oído acerca de esto. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y luego dice la palabra, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué precioso, hermano. Y finalmente se asegura una herencia. El texto dice, la arras de nuestra herencia. El texto completo en el cual nosotros estamos haciendo referencia en esta hora. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, lo que tenemos ahora es solo un adelanto de lo que está por venir. Y Pedro lo sabía. Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, ¿no le parece precioso eso? Eso es digno, hermanos, de que nosotros, hermanos, nos humillemos cada día delante del Señor en acción de gracias. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, nosotros no estábamos buscándonos. No lo buscábamos. Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró, hermanos. Y nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, sin contaminación, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y ante esta pregunta, hermanos, todas estas escrituras, hermanos, que estamos reflexionando, surge la pregunta, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir cada día? ¿Cómo debemos de conducirnos en este mundo? La respuesta se encuentra en Hebreos 12:2. Debemos de vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Primera de Corintios 9, 24 al 26, hermanos, más o menos de una manera parafraseada, yo diría que dice, cuando sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, este tema me encanta, hermanos. Hemos oído el evangelio. Hemos creído, hermanos, en Cristo.
fuimos sellados por el Espíritu Santo y vivimos esperando la gloria. Hermanos, nuestra vida sí tiene sentido en Cristo. Nuestra vida sí tiene sentido en Cristo. Nosotros no vivimos el día a ver qué pasa. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Y nuestra esperanza está puesta única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias en esta noche, Señor, porque tú nos has permitido poder acudir a tu palabra, Señor, reflexionar en este día, tener un tiempo de comunión con los hermanos, Señor. Gracias por los hermanos que han estado atentos, Señor, en este tiempo, Señor, devocional, en este tiempo donde podemos interactuar, Señor. Bendice cada vida, bendice cada familia, bendice cada matrimonio, Señor. Bendice a los niños, guárdalos en las escuelas, Señor, guárdalos del peligro. Guarda, Señor, de manera especial a los hermanos, Señor, que van hacia sus centros de labor cada día, Señor. Guarda, Padre Santo, a todos aquellos, Señor, que están pasando por un momento difícil, Señor, por un momento de enfermedad, Señor. Por un momento de dolencia, de tribulación, Señor. Por un momento, Señor, de pruebas, Padre Santo. Fortalece cada vida. Tú conoces cada necesidad de nosotros, Señor. Tú, oh Dios mío, no haces caso omiso, Señor. No ves desde los cielos de reojo, Señor, a tus criaturas, a tus hijos, Señor. Tú nos ves fijamente, Dios amado. Y tienes misericordia de nosotros, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad para con cada uno de nosotros. Bendice cada vida en esta noche, Señor. Bendice cada familia, Señor. Guarda cada vida, Señor, en tu nombre sagrado, Padre eterno. Te lo suplicamos, Señor. Te lo imploramos, Señor. Suple conforme a la fe, suple conforme a la necesidad, suple conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Señor, ponemos en tus manos el trabajo, la obra, Señor, de todo este año por delante, Señor. Fortalece mi vida, la vida de nuestro liderazgo, Señor. La vida de nuestros ancianos, Señor. Fortalece la vida de nuestros hermanos, Señor. De nuestros maestros de escuela dominical, Padre Santo. De nuestros músicos, Señor. De nuestros hermanos que ministran, Señor, en la alabanza, Señor. En la congregación. A tu santo nombre, Señor. Padre Santo, oramos por aquellas familias que están pasando necesidades, dificultades, Señor. Oramos, Señor, por la sociedad, Señor amado, que sufre, Señor, por las injusticias, Padre Santo. Que sufre por la violencia, Señor. Aquellos que sufren en silencio, Señor. Que viven en agonía, en soledad, en sufrimiento, en depresión, Señor. Pon tu mano de gracia, Señor. Aquel que se encuentra postrado en una cama, Señor. En un hospital, en una cárcel, Señor. Padre Santo, hacemos memoria de ellos en esta hora en oración, Señor. Pidiéndote que seas tú fortaleciendo cada vida, Dios eterno. Padre Santo, mira la necesidad, Señor, más grande que nosotros tenemos. La necesidad de ti, Señor. La necesidad, oh Dios mío, de acudir a ti cada día, Señor. A llevar nuestras cargas, Señor. A llevar nuestras dolencias, Señor. A llevar nuestras preocupaciones, Señor. A llevar nuestras ansiedades, Señor, delante de ti. Tú tienes cuidado de nosotros, eterno Dios. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre Santo, fortalece los cuerpos, fortalece, oh Dios mío, los cuerpos enfermos, Señor. Sabemos, Señor, que en la congregación, Señor, hay muchos hermanos que sufren de enfermedades crónicas, Señor. De diabetes, Señor. De hipertensión, Señor. Sé tú, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Fortaleciendo y consolando, Dios. Gracias, Señor, en esta noche porque nos permites poder clamar con libertad, Señor. Clamar, Señor, invocar tu nombre, Señor. Pedirte sanidad, Señor, y pedirte restauración, Señor, para las vidas, para las familias, para los matrimonios, Señor. Señor, sigue usando mi vida, Señor, y la vida de los hermanos, Señor, que ministramos con tu palabra a tus santos, Señor, que tú has lavado con tu sangre, Señor.
en este mes, Señor, que hemos dispuesto, Señor, a hablar sobre la familia, lo importante que es, Señor. Hablar, Señor, sobre temas que muchas veces son incómodos, Señor, pero que son necesarios, Padre, para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para crecer en santificación, para crecer, Señor, como un testimonio vivo, Señor, en el mundo donde tú nos has puesto para dar testimonio de la luz verdadera. Padre Santo, bendice, fortalece, llena cada vida de tu gloria y de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo devocional, Señor, que tú nos permites. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Estén pendientes en la mañana a el devocional, hermanos, matutino que tenemos. Un tiempo de alimento matutino, hermanos. Unos pequeños minutos antes de iniciar el día laboral, antes de iniciar las labores cotidianas, Señor, teniendo ese contacto, hermanos, con el Señor, con su palabra, teniendo ese contacto, hermanos, y ser guiados por su gracia y por la verdad eterna de las Escrituras. Que tengan una preciosa noche, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que sean guardados cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, por el poder de Dios. Amén.